Bueno, hola para todos, mi nombre es María Fernanda Agudelo y en el día de hoy en conjunto con mi grupo de trabajo, queremos explicarles el desarrollo fetal del sistema nervioso. Entonces, pues para comenzar es como darles una introducción desde el inicio y más adelante pues se irá desarrollando el tema. Entonces, desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide forman el cigoto. El cigoto es la unión del óvulo y el espermatozoide. Desde ese preciso momento comienza una nueva vida, pues obviamente. Eh, se, ponen, se ponen en marcha multitud de procesos orgánicos que conducen a la constitución de su organismo. Si tienen suerte, este complejo proceso se llevará a cabo con éxito y el nuevo ser humano será completamente viable. Es decir, si no hay ninguna complicación durante todo el embarazo, se llevará a cabo como un embarazo saludable y la idea es que pues el bebé o el ser humano a nacer pues nazca con éxito y sin ningún problema de salud. Este proceso del desarrollo fetal del cerebro y el resto del sistema nervioso se denomina morfogénesis del sistema nervioso y es un proceso que se inicia en la tercera semana de fecundación. Este proceso se divide en cuatro fases. Entonces la primera fase es la formación de tejido precursor. Dentro de, esta fase, dentro de esta fase cabe resaltar tres procesos importantes que ocurren. El primero es del cigoto a la mórula, o sea, es la transformación del cigoto que como anteriormente les explicaba que es la unión del óvulo y el espermatozoide. Y esto cuando pasa a la mórula. Entonces, ¿cómo funciona? Desde que el cigoto, la primera célula del ser vivo, se constituye a partir de la fusión del óvulo y el espermatozoide, se inicia un proceso de división celular que llevará al aumento de células de este ser. Estas células primigenias se denominarán blastóferos o blastococitos. ¿Qué es lo que pasa? A partir de la primera célula, el cigoto es una célula la cual tiene como el poder o la facilidad de crear más células que se multipliquen y a su vez formen los demás órganos más adelante. Eh, Además de esto, pueden formar lo que les decía, cualquier tipo como de tejido del ser humano. Y cuando esta masa de células alcanza un número determinado entre las 16 y las 32 células, queda constituido lo que se conoce como mórula, llamado así porque la célula que se constituye tiene una forma muy parecida a una mora. Como segundo proceso importante está la transformación de la mórula, que era la que nos había, el- la célula que nos había quedado anteriormente, a la blastula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A partir de la mórula comienza un proceso de primera y leve diferenciación de sus células. El cambio ocurre con la aparición del blastocelio, una cavidad de fluido que se abre en el interior de la masa de las células y contiene iones, azúcares, proteínas y aminoácidos y entre otras sustancias que ayudan o contribuyen al buen desarrollo del feto. Desde que esta aparece, la mórula deja de llamarse mórula, como les decía anteriormente, para denominarse blastula. Y las células que constituyen esta blastula pasan a ser conocidas como blastomeros. Toda blastula está rodeada por una capa celular exterior denominada topoblasto y que esta está dedicada a la administración de nutrientes, como los nombraban anteriormente, de azúcares, de proteínas. Está la administración de nutrientes pues para el buen desarrollo del feto. Ya como último proceso importante de esta etapa está la formación de las tres capas germitativas embrionales. Entonces, una vez como constituida la blastula, que es la del proceso anterior, se forma el embriostalo y en esta fase lo que ocurre es que esta masa va a constituirse en tres capas: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Estas tres capas se conoce como la formación de la línea primitiva. Así, por fin tenemos el embrión con tres capas germitativas y cada una de ellas formará tejidos en el cuerpo diferentes. Entonces, el endodermo
formará el sistema respiratorio, el sistema digestivo y el sistema de las glándulas, entre otros. El mesodermo, por otra parte, se formará el sistema cardiovascular, el sistema muscular, el sistema urinario, el sistema reproductor y parte de la piel. Por último, el ectodermo se formarán las partes de la piel y lo que nos interesa pues más y a lo que contribuye el tema de este video, el sistema nervioso. Listo, entonces como segunda fase de la formación de nuestro sistema nervioso, vamos a encontrar la diferenciación de nuestro tejido neural. ¿Qué es lo que pasa? Entonces ya el feto ha alcanzado la formación de sus 3 capas celulares y además de esto ha comenzado como a constituir el órgano más grande pues, de nuestro cuerpo, que es la piel. Estos dos procesos o esta formación de estos procesos ocurre a través de algo llamado neurulación del embrión, que a continuación les va a explicar mi compañera. La neurulación es el proceso mediante el cual se forma el tubo neural. Se da origen a los segmentos más caudelosos de la médula espinal. En la neurulación secundaria se forma el resto del tubo neural, surge de la condensación y degeneración de las células mesenquimatosas. Se da inicio con la formación de un cordón medular por la condensación de las células que se van ahuecando para dar paso a la formación del tubo neural o más conocido como la médula espinal. Quiero profundizar un poco más en el tema de la formación de la placa neural, que a partir de esto sabemos que se constituye el tubo y la cresta neural. Entonces, comenzando por la placa neural, en esta fase el conjunto de las células se forma por el ectodermo, que pasarán a quedar determinadas como futuras integrantes del sistema nervioso o como no integrantes. Así pues, aquellas células no manipuladas se convierten en el conjunto de células neurales primogéneas, denominado la placa neural. Este conjunto de células se seguirá multiplicando, pero ya creando nuevas células, lo que yo les decía, a partir de una comienzan a formarse más células que comienzan a constituir los órganos. Lo que les decía también es que ya al constituirse más células, pues se comienzan a diferenciar entre ellas para formar en un futuro y constituir el sistema nervioso. Ahora, ya una vez formada la placa neural, comienza la formación del tubo o la cresta neuronal. Nuestro sistema nervioso está lejos de ser un tejido como plano, o sea, al imaginarnos nosotros como que placa neural, nos imaginamos algo muy... Y lo que no sabemos es que a partir de esa placa neural comienza a tomar una forma de tubo, como su nombre lo indica, y a partir de allí se forma el tubo neuronal. Entonces, más explicado como en términos más específicos, sería de la siguiente forma. La placa neural está visiblemente dividido en partes que hoy conocemos como sistema nervioso central, que es como el que va de la cabecita hacia la columna, y el sistema nervioso periférico, que es el que sale del sistema nervioso central, es decir, los nervios que nos constituyen los brazos, las piernas, lo que está regado a través del cuerpo, por así decirlo. El sistema nervioso periférico, cabe aclarar que también está constituido pues por los nervios y por los ganglios. Eso es una parte muy importante que más adelante pues les explicará otro compañero. En esta fase, en la formación de la cresta neuronal, que se deriva del sistema nervioso periférico, y el tubo neuronal, que se deriva del sistema nervioso central. Como hemos mencionado antes, ciertas células de la placa neural adquieren una forma piramidal. Entonces, es decir, este es el tubo neural, no queda como así, derechito, sino como que se van, como les digo yo, se van desglosando y van tomando forma por sí sola. Este proceso como tal se llama constricción apilical, que permite o induce a la construcción de la placa neural y su cambio de forma. Poco a poco la placa se pliega sobre sí misma, formando el tubo neuronal y a su vez la cresta neuronal. Listo, entonces llegamos a nuestra tercera etapa de la formación de nuestro sistema nervioso y es la formación del sistema nervioso central, que es el que constituye pues, el cerebro unido al encéfalo y a la médula espinal. Quiero centrarme específicamente en el encéfalo
y en la médula espinal. Como les dije anteriormente, nuestro sistema nervioso central se deriva del tubo neural que con el tiempo, al pasar como de los días, va tomando varios segmentos que van a constituir partes importantes del sistema más adelante. Entonces, como les decía, les voy a nombrar el encéfalo. Nos vamos a concentrar por ahora en el encéfalo. Y es que una vez cerrado el tubo neural, este va a ir perdiendo una forma del tubo, como les decía anteriormente, que le da nombre a debido que va a acabar su diámetro. El diámetro pues es como la anchura del tubo y se va como a empezar a deshacer, por así decirlo, formando lo que hoy se conoce como vesículas encefálicas. La dilatación es más evidente, se produce en la parte anterior, que recibe el nombre de prosencéfalo. Después del prosencéfalo seguiría pues sigue la dilatación del diámetro del tubo y se forma el mesencéfalo para por último formar el rombencéfalo. Y ya pasaríamos a la médula espinal. Y es que durante toda la etapa de formación y los diferentes procesos que pasa, en el momento que se llega a la médula espinal, se crean como dos grupitos de células, como que en este momento ocurre la diferenciación funcional, que es básicamente como que las células encuentren su vocación. Se dividirían en dos grupos. La primera serían las células o neuronas sensoriales, que son las encargadas de la recepción de la información. Y el segundo grupo serían las neuronas motoras, que son las encargadas de llevar a cabo o la ejecución de las acciones que recibamos de nuestro sistema nervioso periférico hacia nuestro sistema nervioso central. Entonces ya como última fase de la formación de nuestro sistema nervioso, pues si en la tercera fase fue formado nuestro sistema nervioso central, en nuestra cuarta fase sería el sistema nervioso periférico. Para la formación del sistema nervioso periférico es el que está constituido por las vías nerviosas que conectan al sistema nervioso central, como les había dicho, al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es como el que manda las señales a nuestro cerebro, pero pues para recibirlas y para que lleguen a la central, primero tienen que pasar por nuestro sistema nervioso periférico, que es el que nos alerta ante el tacto, la presión, el calor, no sé, todas las sensaciones externas que nosotros recibimos, las comunica directamente. Eso es cuestión de, o sea, nada de tiempo. No sé, nos pellizcan y esa información pasa a través de nuestro cuerpo y pasa a través del sistema nervioso periférico, se comunica con el sistema nervioso central hasta que llega a nuestro cerebro y nuestro cerebro manda impulsos de cómo reaccionar hacia el pellizco o hacia lo que nos haya pasado. Concretamente, el mesodermo y las estructuras precursoras de la musculatura esquelética que albergan, denominadas somitas, van a marcar la pauta del desarrollo del sistema nervioso central. Las células de esta cresta neural agrupadas en torno a estos somitas van a dar lugar a la formación primero de los ganglios espinales, lo cual explicará mi compañero más adelante, y una vez formados estos ganglios, posteriormente se ramificarán en dos direcciones, hacia la médula espinal o hacia la periferia, creando así vías nerviosas periféricas. Bueno, voy a hablarles de algo muy sencillo, pero elemental y adicional, es muy importante, y es sobre el ganglio espinal o ganglio de las raíces dorsales. Importancia mucha, demasiada. Es allí donde se transmite la información, donde se jala ciertos impulsos nerviosos que se terminan formando información cuando es transmitida al sistema nervioso central y en el cerebro, donde se hace pues, la interpretación de dichos impulsos para que el cuerpo, los órganos podamos como tal generar ciertas reacciones, ciertos potenciales y ciertos cambios. Eso depende también para pues, nuestra supervivencia. Importante saber que ganglio
viene del griego ganglión, conglomeración o nudo. ¿Listo? Para que sea un poco más claro. El ganglio espinal se ubica en la raíz dorsal posterior a los nervios espinales. Contiene en él o se alojan cuerpos de neuronas especializadas de la vía aferente del sistema nervioso periférico. Los axones de las neuronas del ganglio de una raíz dorsal se conocen como axones aferentes, es decir, transmiten impulsos nerviosos desde la periferia hacia el sistema nervioso central, de afuera hacia adentro. ¿Listo? Por lo general son impulsos que llevan información sensitiva. Estas neuronas aferentes son neuronas pseudonipolares. En otras palabras, solo tienen un axón con dos ramas. Una que es la distal, que trae la información de un órgano sensorial conectado con dendritas, y la otra proximal, que actúa como axón llevando la información al sistema nervioso central. Entonces tengan muy en cuenta que cuando hablemos de ganglio podemos decir que es una conglomeración o un nudo. También tenemos que tener en cuenta que toda esta información va a ser llevada al sistema nervioso central. ¿Desde dónde? Desde el sistema nervioso periférico, y usualmente toda esta información viene de órganos sensoriales como la visión, el oído, el gusto, el olfato, entre otras. ¿Listo? Las placondas son engrosamiento del ectodermo cefálico que se forma por inducción de las vesículas encefálicas del sistema nervioso. Algunas placondas pasan a formar parte de los órganos de los sentidos y otras placondas a contribuir en la formación de los ganglios sensitivos de la cabeza. Durante el periodo embrionario se constituyen las siguientes placondas: placonda olfatoria o nasal, origina la mucosa olfatoria; placonda óptica, da origen a los ganglios vestibulares o cocleares; placonda óptica, ayudan a la formación del lente del ojo; placonda trigeminal, forma el ganglio trigeminal.